Buenas tardes, estimado público. En estos momentos, los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia pasaremos a leer un manifiesto. Les pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción les pueda ocasionar. Como muchos de ustedes ya saben, los profesores y profesoras de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia, desde hace unos meses estamos llevando a cabo unos actos reivindicativos contra la decisión tomada por el gobierno actual de la ciudad respecto al traspaso de esta agrupación al organismo autónomo Palau de la Música. Sobre esta decisión, en un primer momento, se nos comunicó que venía marcada desde Europa, con tal sorpresa por nuestra parte que hasta el día de hoy no sabemos cuál de los 46 países que forman el viejo continente fue el causante de la gran idea. Más tarde, nos dijeron que era derivada de un estudio realizado por un erudito técnico municipal, hoy ya en su fase de jubilación, y que si este traspaso no se realizaba, los gobernantes actuales podrían ir a la cárcel. Como podrán ver, argumentos todos ellos que nos dan para llenar los rótulos de una falla, con su correspondiente traca final, ya que por último nos informaron que era una decisión política y que este traspaso de la banda municipal desde su actual casa, que es la consistorial, al organismo autónomo Palau de la Música, se tenía que hacer sí o sí. Juzguen ustedes si esta respuesta no es de carácter dictatorial, la cual, a nuestro pesar, nos traslada a tiempos pasados donde no cabía diálogo alguno y que todavía así recuerdan algunos de nuestros padres y abuelos. Desde el consistorio nos lanzan amenazas disfrazadas de advertencias con la apertura de expedientes disciplinarios si continuamos ejerciendo nuestro derecho constitucional a manifestarnos. Nos comunican a través de la famosa red social WhatsApp decisiones importantes, las cuales van tomando en relación a nuestras plazas de trabajo. A todo ello, desde aquí, les decimos, señores y señoras gobernantes y gobernantas del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, no estamos en el patio de un colegio, ni somos adolescentes. Somos personas adultas con familias a nuestro cargo, preocupadas por nuestro futuro laboral y por el futuro de la Banda Municipal de Valencia. Les pedimos, una vez más, honestidad, transparencia y respeto. La Banda Municipal de Valencia, con sus casi 120 años de historia, se ha visto envuelta en muchas vicisitudes. Cuando en 1943 fue creada la Orquesta Municipal de Valencia, hoy Orquesta de Valencia, la Banda Municipal estuvo a punto de desaparecer, ya que en sesión del 4 de febrero de 1944, el Pleno del Ayuntamiento aprobó un dictamen declarando su extinción en la medida que los profesores que la integraban fueran cesando en sus funciones. La Banda Municipal fue degradada en esta nombrada transmutación. Su plantilla de 80 profesores se vio gravemente reducida, dejando de poder ofrecer su famoso repertorio sinfónico. 13 años más tarde, gracias a la lucha de su director titular, Antonio Palanca, que junto al clamor de un grupo de seguidores y aficionados, lograron apoyar la agrupación, enviando diversas cartas al alcalde de entonces, Baltasar Rull. La Banda Municipal logró así volver al sitio que le correspondía. Con este ejemplo, el cual forma parte de nuestra historia, podemos ver perfectamente que los políticos van y vienen. Sus colores cambian, así como sus ideas, y como ellas sus acciones. Pero no se puede amar aquello que no se conoce. La Banda Sinfónica Municipal de Valencia está considerada una de las mejores bandas profesionales que hay en la actualidad, galardonada en diferentes concursos musicales. Está en posesión de la corbata de Orden Civil de Alfonso X el Sabio y en posesión de la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, la más alta condecoración concedida por el Estado español. Hoy la forman profesoras y profesores titulados superiores en música. Dentro de la plantilla contamos con grandes instrumentistas solistas, compositores reconocidos y premiados en concursos nacionales e internacionales, directores de banda y orquesta,
premiados en certámenes musicales, doctores en música, escritores e investigadores con sus trabajos publicados. Las profesoras y profesores de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia no estamos cubriendo estas plazas por casualidad, sino que tanto los que somos interinos como los de carrera hemos optado a nuestros puestos de trabajo mediante unas oposiciones aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia, de acceso libre y publicadas por los correspondientes boletines oficiales, tanto de la provincia como del Estado. La Banda Municipal de Valencia es un referente por su aportación a la historia de la música valenciana y por su papel decisivo y promotor en la creación de las bandas de nuestra comunidad. La Banda Municipal de Valencia es una institución dentro del Ayuntamiento de la ciudad. Forma parte de su patrimonio artístico, histórico y cultural, que los gobernantes tienen la obligación de salvaguardar, como se hace con los edificios históricos, como son, por ejemplo, la Lonja o el Mercado Central, y preservarla de ambiciones e intereses particulares que puedan surgir en momentos dados. La Banda Municipal fue creada en el Ayuntamiento con la finalidad de acercar la música a todos los rincones de la ciudad. Por lo tanto, la Banda Municipal de Valencia no pertenece a ningún partido ni grupo político. La Banda Municipal pertenece al Ayuntamiento de la ciudad, a todos ustedes, al pueblo. Quitarla del amparo de la Casa Consistorial para llevarla a un organismo autónomo es debilitarla y llevarla a una posible desaparición en el tiempo. Nosotros y nosotras, dedicados y dedicadas a la música y a todos ustedes, nuestro público fiel, queremos continuar ofreciéndoles calidad musical, con una plantilla completa y segura, con la que podamos ejecutar una programación musical excepcional a la altura que solo una de las mejores bandas profesionales puede ofrecer, como es nuestra Banda Sinfónica Municipal de Valencia. Por todo ello exigimos respeto y consideración en las decisiones que los gobernantes se empeñan en tomar. Por su continuidad en el Ayuntamiento, por el no traspaso al organismo autónomo Palau de la Música, por su futuro y la guarda de la no precariedad laboral, ni una posible desaparición en el tiempo. Los profesores y profesoras de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia les pedimos su apoyo y que nos acompañen en nuestros actos reivindicativos y que juntos alcemos la voz. La Banda Sinfònica Municipal de València sempre a l'Ajuntament, no al seu traspàs al Palau de la Música. Moltes gràcies.